Hola, buen día. El día de hoy estaremos hablando sobre los circuitos eléctricos, pero antes de pasar a la resolución del circuito mixto, me gustaría hablar un poco sobre los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí, por los que puede circular corriente eléctrica. Y tenemos tres tipos de circuitos eléctricos. El primero es el circuito en serie, y en estos circuitos los receptores se conectan uno seguido del otro, por lo que el correcto funcionamiento del último depende del anterior. Es decir, si tenemos una falla en el receptor número 2, el receptor número 3 no funcionará, sin embargo, el receptor número 1 seguirá funcionando. Después tenemos los circuitos en paralelo, que son circuitos en los que los receptores están unidas todas las entradas por un solo lado y las salidas por el otro lado. Y aquí tenemos nuestro ejemplo de un circuito en paralelo donde tenemos todas las entradas por el lado de arriba y todas las salidas por el lado de abajo. En este caso, si un receptor falla, no tenemos problema con los demás receptores, seguirán funcionando. Y por último tenemos los circuitos mixtos, que son aquellos donde podemos encontrar circuitos en serie y circuitos en paralelo. Y este tipo de circuitos siempre van a tener dos o más receptores. Para resolverlo, primero debemos de resolver todas las resistencias en paralelo, para que de este modo al final quede una sola serie. Podemos encontrar estos tres tipos de circuitos en toda nuestra vida cotidiana, desde un circuito sencillo para practicar en electricidad hasta los complejos circuitos de un avión. Ahora pasaremos a resolver el circuito eléctrico mixto y me gustaría mencionar antes que nada que a mí me gusta resolver los circuitos eléctricos mixtos con subconjuntos de letras, es decir, este va a ser un subconjunto y este va a ser otro. Y como lo mencioné anteriormente, primero tenemos que resolver las resistencias en paralelo, así que vamos a empezar por eso. Primero vamos a resolver el subconjunto A, que va a ser la resistencia 1 y la resistencia 2. Para esto, aquí tenemos nuestra fórmula que es resistencia 1 por resistencia 2 entre resistencia 1 más resistencia 2. Aquí tenemos nuestra sustitución, que son 11 ohms por 11 ohms entre 11 ohms más 11 ohms, lo cual nos arroja un resultado de 5.5 ohms. Ahora vamos a obtener el resultado de la primera serie que está en la resistencia en paralelo, y en este caso vamos a llamarle subconjunto B, que va a ser la suma de R de la resistencia 3 y la resistencia 4. Y en este caso tenemos que RB son 5 ohms más 8 ohms, lo cual nos da un resultado de 13 ohms. De igual manera, en la parte de abajo tenemos una serie que igual se suma y tenemos 10 ohms más 12 ohms. Como lo vemos aquí, R6 son 10 ohms y R7 son 12 ohms, lo cual nos da una suma de 22 ohms. Para resolver nuestras tres resistencias en paralelo, tenemos aquí nuestra fórmula, que es RB por R5 por RC sobre RB por R5 más RB por RC más R5 por RC. Así que ahora pasaremos a la sustitución de nuestra fórmula y tenemos que son 13 ohms por 20 ohms por 22 ohms sobre 13 ohms por 20 ohms más 13 ohms por 22 ohms más 20 ohms por 22 ohms. Así que el resultado de nuestra sustitución nos va a dar 5.8012 ohms. Y de esta manera ya tenemos el total de nuestra triple resistencia en paralelo, que la llamamos RE. De este modo, habiendo resolvido nuestras resistencias en paralelo, nos queda una sola resistencia en serie, con la cual ya podemos obtener de una manera muy fácil la resistencia total, ya que solo es sumar todos los valores. Así que procedemos a la sustitución y tenemos que son 5.5 ohms más 5.8012 ohms más 15 ohms más 9 ohms,
lo cual nos da un total de 45.3012 ohms. Y esto ya tenemos nuestra resistencia total, así que vamos a apuntarlo en nuestra tablita. Y ya tenemos nuestra resistencia total, que es 45.3012 ohms. Ahora, para conocer nuestra intensidad por cada resistencia y nuestro voltaje por cada resistencia, lo primero que tenemos que hacer es calcular la intensidad total del circuito. Aquí tenemos nuestra fórmula de la intensidad total, que es el voltaje total entre la resistencia total. Entonces tenemos una división de 60 volts sobre 45.3012 ohms, lo cual nos arroja un resultado de 1.3244 amperes. Y esto ya lo podemos ir a sustituir aquí en la parte de abajo, 1.3244 amperes de intensidad total del circuito. Ahora, con este dato ya podemos obtener nuestro voltaje e intensidad por cada parte del circuito. Así que primero que nada vamos a obtener el voltaje de A, y tenemos aquí nuestra fórmula: voltaje de subconjunto igual a la resistencia del subconjunto por la intensidad total. Y recordemos que nuestro subconjunto A es resistencia 1 y resistencia 2, así que recordemos que nuestra resistencia de A eran 5.5 ohms, lo cual lo vamos a multiplicar por la intensidad total, que es el dato que acabamos de obtener, que es 1.3244 amperes, lo cual nos da un resultado de 7.2842 volts para el subconjunto de A. De este modo ya podemos obtener nuestra intensidad de corriente para la resistencia 1, que es voltaje de A sobre el valor de la resistencia. Y recordemos, como lo acabamos de sacar, que nuestro voltaje de A es 7.2842 volts sobre 11 ohms, que es nuestro valor de la resistencia 1, lo cual nos arroja una intensidad de corriente de 0.6622 amperes. Y en este caso la intensidad de nuestra resistencia 1 será igual a nuestra intensidad de la resistencia número 2. Esto porque tenemos el mismo valor de ohms. Así que ahora procederemos a anotar nuestro resultado en nuestra tablita. Recordemos voltaje de A e intensidad de 1 y 2. Así que ahora ya podemos rellenar nuestra tabla y tenemos que voltaje de A va a ser 7.2842. Y algo muy importante es que el voltaje en las resistencias en paralelo es igual para ambas. Así que tenemos que nuestro voltaje en 1 es de 7.2842 y nuestro voltaje en 2, por ser el mismo subconjunto, igual 7.2842. Y nuestra intensidad también será la misma porque en ambas tenemos los mismos ohms. Y nuestra intensidad es de 0.6622 amperes e igual 0.6622 amperes. Así que ahora procederemos a calcular los demás voltajes y nuestra demás intensidad. Vamos a calcular el voltaje del subconjunto E, que recordemos que es el conjunto de esta triple resistencia en paralelo, y tenemos que el voltaje de E es igual a la resistencia de E, que son 5.8012 ohms, por la intensidad total, que son 1.3244 amperes, lo que nos da un resultado de 7.6831 volts. Así que vamos a anotarlo en nuestra tablita. Y tenemos que nuestra resistencia E, esto es muy importante, nuestra resistencia E es desde la resistencia número 3 hasta la resistencia número 7. Por lo que el voltaje será el mismo en esas 5 resistencias, ya que es en paralelo y el voltaje es el mismo. Así que anotamos nuestro voltaje, que es
7.6831 volts, 7.6831 volts. Lo voy a copiar para que sea más rápido, y tenemos aquí ya nuestro subconjunto E con el mismo voltaje para todas las resistencias. Así que una vez que ya hayamos sacado el voltaje, ya podemos sacar la intensidad de corriente de cada resistencia. Y aquí tenemos nuestra fórmula, que es intensidad de X es igual a voltaje de X sobre el valor de la resistencia de X. Así que en este caso, para que sea más entendible, vamos a cambiarlo, porque aquí ya sabemos que es el voltaje de E y ya tenemos el voltaje calculado. E igual, aquí, como ya tenemos el voltaje, lo único que hacemos es sustituir 7.6831 volts sobre 5 ohms, que es como tenemos en nuestra resistencia número 3, lo cual nos da una intensidad de corriente de 1.5366 amperes. Una disculpa, aquí se me fue la letra. Y de igual manera, en la resistencia número 4 tenemos 7.6831 volts, porque es el voltaje de E, entre 8 ohms, que es el valor de nuestra resistencia número 4, lo cual nos arroja un resultado de 0.9603 amperes. Vamos a ponerlo en color verde para que se vea mucho mejor. Igual en nuestra resistencia número 5, 7.6831 volts sobre 20 ohms, aquí están, lo cual nos da un resultado de 0.3841 amperes. De igual manera, vamos a ponerlo de verde para que sea más bonito. Y de igual manera, en nuestra resistencia número 6, 7.6831 volts sobre 10 ohms, que nos da un resultado de 0.7683 amperes. Color verde. Igual, para finalizar, nuestra resistencia número 7, 7.6831 volts sobre 12 ohms que tenemos aquí, y nos da un resultado de 0.6402 amperes. Así que ahora vamos a pasar a la tablita para poner nuestros resultados. Y tenemos que la resistencia 3, 1.5366. Nuestra resistencia número 4 tiene una intensidad de 0.9603 amperes. Nuestra resistencia número 5, 0.3841 amperes. Nuestra resistencia número 6, 0.7683 amperes. Y nuestra resistencia número 7, 0.6402 amperes. Así que ya por último vamos a sacar nuestro voltaje y nuestra intensidad de la resistencia número 8 y la resistencia número 9. De igual manera, aquí tenemos nuestra fórmula, la cual es el voltaje de la resistencia igual a la resistencia en ohms por la intensidad total. Así que aquí tenemos, perdón, aquí me equivoqué en los números. Aquí tenemos 15 ohms de la resistencia número 8 por nuestra intensidad total, que es 1.3244 amperes, y nos da un voltaje de 19.8661 volts. Y en nuestra resistencia número 9 tenemos 9 ohms, aquí lo vemos, y nuestra intensidad total igual 1.3244 amperes, lo cual nos da un voltaje de 11.9196 volts. Vamos a apuntarlo. 19.8661 volts y 11.9196 volts.
Así que ya por último vamos a obtener el resultado de nuestra intensidad de corriente en la resistencia número 8 y en la resistencia número 9. Igual, aquí tenemos nuestra fórmula. Tenemos el voltaje de 8, que es 19.8661 entre los 15 ohms, que vale nuestra resistencia. Aquí tenemos 15 ohms, lo cual nos arroja una intensidad de 1.3244 amperes. E igual, en nuestra resistencia número 9 ponemos nuestros volts, 1.9196 volts sobre 9 ohms, aquí están 9 ohms, lo cual igual nos arroja un resultado de 1.3244 amperes. Lo ponemos en nuestra tabla. Perdón, aquí me equivoqué, puse los números al revés. Y ponemos 1.3244 amperes. 1.3244 amperes. Y de esta manera ya tenemos nuestra tabla de nuestro circuito mixto. Ya obtuvimos la resistencia total, nuestra intensidad total y obtuvimos también nuestro voltaje en cada una de las resistencias y nuestra intensidad de corriente en cada una de nuestras resistencias. Un circuito eléctrico es un camino por el que puede circular corriente eléctrica. Física Lab. Esta es una definición muy clara y sencilla de entender los circuitos eléctricos. La mejor forma de entender el funcionamiento de la electricidad es ejemplificándola como si fuera un circuito por donde fluye agua, pero en el caso de la electricidad lo que fluye son electrones. Recordemos que en los circuitos eléctricos, sea en serie, paralelo o mixto, solo habrá paso de electrones cuando este sea un circuito cerrado. Nos hemos hecho tan dependientes a la electricidad desde hace 100 años atrás aproximadamente, que en todos lados tenemos circuitos eléctricos, y estos pueden ir desde lo más pequeño y sencillo como un socket de un foco conectado a la luz, hasta lo más complejo como las mega infraestructuras eléctricas de las ciudades. Mi información la obtuve en área tecnología en circuitos eléctricos, partes y tipos, y en Physical Lab, circuitos eléctricos. Muchas gracias.